Dios es bueno y en este precioso tiempo que me regala Dios la vida, quiero alcanzarte su palabra de salvación. Dios está interesado y atento de nuestra vida. Lo que Dios hizo por ti y por mí, lo hizo porque Dios es amor. Él es el amor verdadero, incomparable. No hay un amor humano que pueda igualar el amor de Dios. Jesucristo fue crucificado, murió y resucitó. Y con este sacrificio que hizo Jesucristo por la humanidad, derrotó a Satanás. Con su muerte en la cruz, el Señor libró a toda la humanidad de la muerte por el pecado. Estas son las buenas nuevas del Evangelio. Antes del sacrificio de Jesús, tú y yo estábamos condenados a la muerte por el pecado. En ese lugar de tormento, el lago de fuego que arde con azufre eternamente, donde es el lamento, el crujir de dientes. Ya teníamos un lugar de tormento para estar toda una eternidad. Dios no quiso ese lugar para nosotros, y en su grandioso amor incomparable e ilimitado para un mundo perdido, condenado a muerte por el pecado, dijo: daré a mi Hijo Jesús como regalo para sacrificio, para la salvación del mundo, para todos sin excepción de personas, ni de creencia, ni de raza, ni color, ni formas de cuerpo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el amor de Dios no hay límite. Dios nunca deja de amarnos. Así hayas hecho el pecado más sucio, Él nos sigue amando. Si te has apartado de Dios, no te pongas triste. Hay buenas nuevas. Dios te perdona si te arrepientes. Arrepiéntete antes que sea demasiado tarde y quita todo pecado de tu vida. Deja de hacer eso, lo que estás haciendo, obras malas delante de Dios. No seas tonto en pensar que nadie te ve. Dios lo ve todo y sabe lo que hay en tu corazón. Seamos humildes en reconocer que venimos del mundo donde nada es bueno, donde todo es pecado y derrota en nuestra vida. Fue difícil llegar a este lugar de bendición. Hoy ya estamos en la zarza, en el templo de Dios, escuchando su palabra por su misericordia. No porque nos merecemos, sino porque Dios es bueno y no quiere que seamos condenados. Venimos por su palabra poderosa que transforma vidas. Queremos aprender a hacer lo bueno para agradar a Dios y para el bien de todos, para levantar al caído y al descarriado y darle las buenas nuevas al que todavía no ha recibido el evangelio de salvación. Es tiempo de que te levantes, es tiempo de tu salvación. Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 4, en el verso 17, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él está preocupado por ti y por mí, y nos habla por medio de su palabra, usando como instrumento a un predicador o cuando lee su palabra. Él está tocando corazones. Si le abres, Él promete darte de ese alimento espiritual que es muy necesario para que entres al reino celestial. Si todavía no conoces el evangelio, abre el corazón a Dios para que entre Dios a morar en tu vida. Estás en el tiempo de tu salvación porque estás escuchando su palabra. No lo rechaces, obedece, estás vivo. Hay también muchos que han equivocado el camino, pero Dios en su gracia y su misericordia te dice. Veamos el libro de Isaías en el capítulo 1, en el verso 18. Dice así su bendita palabra: venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Es palabra de Dios que te llama a su luz para que no permanezcas en tinieblas, en el mundo malo, donde todo es tormento y desesperación y aflicción y no hay salida a la libertad. Nosotros nacemos en pecado, vivimos en pecado y morimos en pecado, porque somos seres humanos, y humano significa pecador, rebelde, desobediente, que comete errores y todo lo malo. Es necesario cambiar nuestra naturaleza de una naturaleza pecaminosa de lo que somos a una naturaleza espiritual, santa y divina, que solamente nos llegará por oír y creer en la palabra de Dios. Dice su palabra en Filipenses, en el capítulo 1, en el verso 21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces vivamos en ganancia, agradando a Dios, porque eso es su voluntad. Que Él sea el capitán en nuestra vida espiritual y que al final de nuestro viaje lleguemos al lugar a donde nos dirige su palabra, a ese lugar celestial eterno. ¿Quieres llegar a ese lugar celestial?
Todo es posible para los que aman a Dios. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios es obedecer su palabra, es andar en santidad en este mundo perdido en tinieblas. Y los que obedecen a Dios son santos en luz, son hijos de Dios, porque la palabra de Dios es luz, y la luz de su palabra está en el tesoro de nuestro corazón. Entonces, todas tus obras van a ser buenas, agradables delante de Dios. Andemos como hijos de Dios si ya conocemos su palabra. La obediencia te hace hijo de Dios. Y cada día por la palabra, tu vida se irá transformando a la voluntad de Dios, agradable delante de Él y de todos. Vivamos solo para agradar a Dios. La ambición del cristiano debe ser en lo espiritual, porque lo espiritual es eterno. Cada día tienes que ser mejor que ayer. Entonces dirás que estás avanzando en las cosas de Dios. Habitemos en este mundo solo agradando a Dios, solo creciendo en las cosas espirituales. Cada obra que tú hagas sea una alabanza, una adoración para Dios. Tenemos que estar siempre fortalecidos y agradecidos de Dios por su palabra, dándole glorias y aleluyas en cada obra que hacemos, porque Él es nuestro Salvador. Entonces comencemos a andar en la grandeza de su poder, en la grandeza de su gloria en este mundo. Porque no hay dioses, solo hay un Dios verdadero, creador de todo lo que existe. Él creó el cosmos y todo lo que existe en el cosmos lo creó Él para sus propósitos. Dios es un Dios de propósitos. La manifestación de la grandeza de su poder lo podemos ver en su creación. Su palabra dice que Él creó los cielos. Entonces Él creó los 3 cielos. En el primer cielo, que es el lugar donde habitamos nosotros. En el segundo cielo, donde están los ángeles caídos. Y en el tercer cielo es donde habita Él, donde está su trono de luz, de donde gobierna a toda su creación. Él es el único santo, 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 3 veces santo, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el único bueno y su misericordia es para siempre. Él es el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque Él creó todas las cosas que existen. Él es la vida. Si has aceptado a Jesús como tu Salvador personal y te han bautizado, eres salvo. Si solamente has aceptado a Jesús como tu Salvador y no eres bautizado, no eres salvo. Dice su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sea salvo, bautízate, contempla la cruz y entenderás el sacrificio de Cristo que hizo para salvarnos de la muerte del pecado. Con su sangre nos lavó y con su muerte nos salvó. Cargó nuestros pecados a la cruz. Se hizo maldito por ti y por mí, muriendo en una cruz de madero para darnos vida. Él muriendo para que nosotros vivamos. Nos quitó de la muerte, de la condenación por el pecado. Entonces permanezcamos en el Señor hasta el final de nuestra vida. Con Él estamos seguros. Esto es maravilloso. Si amas al Señor, vas a permanecer hasta el final. El amor te hace esforzado, valiente y perseverante. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 13, dice la bendita palabra: y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él. Nosotros vivimos y viviremos con Él, porque Él vive. Él es Dios eterno. Él siempre ha existido y existirá por la eternidad. ¿Qué ocurrió con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario? La derrota de Satanás. Satanás pretendió derrotar a Jesús, pero Satanás perdió la batalla cuando Jesús se resucitó de entre los muertos y venciéndole a él y a sus demonios. Con su triunfo nos justificó delante del Padre. Nos puso en comunión con el Padre en su bendito nombre. Con este hecho maravilloso, Jesús nos demostró su amor hacia nosotros y su obediencia al Padre, dejándonos el ejemplo de cómo andar en este planeta Tierra. Andemos como Él. Él anduvo en obediencia al Padre. La palabra dice en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Solo en conocer y obedecer la palabra de Dios nos hace libres de la esclavitud del pecado. Hoy en día Satanás está más furioso que antes y se opone a la obediencia
de sus hijos para hacer su voluntad. Su muerte nos abrió el camino al Padre. Obedece siempre la palabra de Dios, porque en Jesús no conocemos la derrota. Sea siempre victorioso por la obediencia a la palabra. Jesús mostró su triunfo exhibiendo a Satanás derrotado en la cruz. Eso está en el libro de Colosenses, en el capítulo 2:15. La cruz de madero es un símbolo de victoria para Jesús, demostrando al mundo y exhibiendo a Satanás públicamente derrotado ahí en la cruz de madero. Entonces, cada día de nuestra vida, caminemos de la mano con Jesús, porque en Él estamos seguros, porque solo Él pudo vencerle a este adversario malvado de muerte. Que el Señor me lo siga bendiciendo grandemente. Una reflexión para tu vida. Amén.